Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Bendecido sábado. Gracias por la espera. Mi computador a veces se me complica un poquito, pero aquí estamos. Nos vamos poniendo entonces en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la manita Gladys. Les quiero pedir si pueden compartir este vivo. Con tu presencia lléname, con tu poder. Ven Espíritu Santo, ven en esta mañana, Señor, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, a nuestra mente, a nuestro consciente, subconsciente, inconsciente. En esta mañana, Señor, nos reunimos en tu nombre para profundizar tu palabra, para escucharte a ti, que tú hables a nuestro corazón y poder discernir tu santa voluntad. Queremos que tú nos sanes, Señor, que nos liberes, que nos restaures. Ven a revelarte, Espíritu Santo, a nuestra vida. Ven a nuestros pensamientos, a nuestros afectos, a nuestro razonamiento. Lléname. Queremos ser santos, Señor. Presencia, lléname. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Con tu amor, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Amén. ¿Cómo están mis hermanitas? Bienvenidas. Vamos a poner nuestra musiquita acá de oración, de música de fondo. Espero que estén bien. Bienvenidas todas. Ahí estoy viendo las que me escriben. Yo solamente puedo ver las que me escriben porque así me aparece el nombre, ¿ya? Así que un abrazo para todas. Es un esfuerzo estar a esta hora de la mañana queriendo escuchar la palabra de Dios. No es escucharme a mí, es escuchar al Señor que quiere hablar con nosotros. Este es el tercer capítulo de este taller de sanación interior, el pozo de la samaritana. En el primer capítulo vimos cuando Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, tú mismo me pedirías a mí que yo te dé de un agua que nunca más te dará sed. Entonces Jesús, con sus palabras amorosas, especiales, que sabe cómo llegar al corazón de cada uno de nosotros, como que le hace una invitación a una situación distinta. Dice que nunca más va a tener sed. Entonces, como empieza a trabajar primero la mente de esta mujer, que obviamente de paso eso va bajando al corazón. En el segundo capítulo veíamos que Jesús tenía sed. Lo primero que le dice a la mujer samaritana es que dame de beber, le dice. Y recordamos el momento de la cruz
cuando el Señor nos dice, tengo sed, es el momento de mayor deshidratación de su cuerpo en el momento de la cruz, porque cuando se pierde mucha sangre, lo que se produce es una gran deshidratación. Pero en realidad, a nivel espiritual, Jesús tiene sed de nosotros, tenía sed de la fe de esta mujer samaritana, que si bien era una mujer que tenía conocimiento de que venía un Mesías, pero estaban como en la espera de un Mesías que le iba a aclarar todas las cosas. Por lo tanto, Jesús quería obviamente irrumpir en la vida de esta mujer, porque como ya hemos ido escuchando sábado a sábado, esta mujer era una mujer que no tenía una vida de gracia, por decirlo de alguna manera, una mujer que era despreciada por todos, por su conducta, por lo que había hecho, por lo que había pasado. Obviamente, si en estos tiempos todavía las mujeres somos muy criticadas en todo lo que hacemos, sobre todo una mujer que toma decisiones en la vida y que no cumple como la tradición, o sea, una mujer que no se casa, una mujer que no depende del marido, esas cosas así como que todavía son un poco complejas en esta sociedad. Las mujeres discriminan a las mujeres que están casadas, discriminan mucho a las mujeres que tienen una vida distinta. Bueno, yo creo que por un lado está la amenaza y por otro lado no es fácil. Entonces, Jesús tiene sed de la fe de esta mujer y quiere, entonces viene, dice, vamos a retomar la lectura para profundizar en lo que vamos a conversar hoy, cuando Jesús al final le dice, soy yo el que está hablando contigo. Entonces, ¿por qué es importante esa respuesta que le da Jesús? Es lo que hoy día vamos a volver a meditar, vamos a seguir, a retomar este texto de San Juan, del capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Dice: en su viaje a través de Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Bueno, mis condolencias, Jimena, no vi el mensaje, te mandamos un abrazo y esperemos que esta palabra del Señor te dé consuelo. Es difícil, pero también es parte de la vida. Pero hay momentos de que uno se tiene que dar los permisos para tener un poquito de penita. Bueno, en su viaje a través de Samaria llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era casi mediodía. En esto una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? Bueno, ya hemos hablado de esto, que los judíos y los samaritanos tenían diferencias irreconciliables, pero tenían un solo punto en común, que sí sabían que venía un Mesías. Ahora lo vivían de maneras distintas, ¿ya? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Contestó la mujer:
Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo del que bebió él mismo. Sus hijos y sus ganados, ¿acaso te consideras más importante que él? Jesús contestó: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Entonces la mujer exclamó: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Ella le contestó: Jesús le dijo: vete a tu casa, llama a tu marido y regresa acá. No tengo marido. Jesús continuó: cierto, no tienes marido. Has tenido 5, y ese, con el que vives ahora, no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer contestó: Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña. En cambio, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, donde hay que dar culto a Dios. Jesús respondió: créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, está a punto de llegar. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: soy yo el que está hablando contigo. Palabra del Señor. Vamos a dejar hasta ahí, por ahora, este texto, porque de alguna manera lo que está haciendo Jesús en esta profundidad en esta conversación, parece una conversación corta, pero en realidad esta conversación que está teniendo Jesús desde el momento en que le dice dame de beber hasta el momento en que se le revela definitivamente, aquí estamos en presencia de un proceso de conversión, ¿ya? Primero, porque para realmente dar paso a la sanación interior es necesario tomar una decisión, ¿ya? Y a veces esa decisión nos cuesta, porque somos duros de entendimiento. En el caso de una mujer, sí tenía conocimiento, pero ella no pertenecía al pueblo, al verdadero pueblo de la casa de Israel. Por lo tanto, no tenía conocimiento de las verdaderas escrituras. Ellos tenían solo una parte. Entonces, el pueblo samaritano era una mezcla de pueblo judío, de sangre judía, con otras razas y mezcla de religiones. Entonces, es como cuando decimos el sincretismo. Es cuando, por ejemplo, un católico que, por ejemplo, practica yoga o hinduismo y creen que son compatibles. O sea, por ejemplo, yo voy a misa y tengo un Buda en mi casa, o sea, definitivamente no estoy entendiendo nada, ¿ya? Eso es lo que el mundo hoy nos trata de vender.
Pero más allá de eso, porque ese es otro tema, ¿ya? Esta era la realidad de la mujer. Entonces, así nos pasa a muchos católicos hoy. Sabemos de Cristo, incluso hemos sido bautizados, pero no vivimos nuestra vida entendiendo realmente cuál es nuestra realidad. No sabemos realmente quién es Jesús, porque Jesús no se nos ha revelado de una manera tan concreta. Entonces, en algunos casos, en muchos casos, sí, la gente que ha tenido una formación y ha tenido familias que se han constituido bajo el amparo de la Iglesia, han caminado toda su vida tratando de cumplir los mandamientos del Señor, porque hay una continuidad, como que se va pasando de generación en generación, ¿ya? Generalmente, por decir como los padres de María, estamos hablando de los grandes personajes de la Biblia, son personas que fueron apegados siempre a las cosas de Dios. Por lo tanto, la mayoría de la descendencia era una descendencia que continuaba con la tradición. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enredamos? Porque como en el fondo no vivimos la fe de una manera correcta, nos distorsionamos y al final terminamos mezclando todo con todo. Y de alguna forma lo que viene a hacer Jesús, bueno, era necesario que Jesús pasara por Samaria, como dice en otros textos bíblicos, era necesario porque tenía que trasladarse de un lugar a otro y entre medio estaba Samaria. Pero a los discípulos le llamaba un poco la atención esta situación, porque en otro texto bíblico que ya lo habíamos comentado, que era en Mateo 10:5, dice que de hecho el mismo Jesús les había dicho que no pasen por Samaria, ¿ya? Entonces es porque Jesús quería hacer algo especial, o sea, Jesús no hace nada por casualidad, Él es Dios, Él sabe, Él tiene una misión, y era rescatar lo que estaba perdido de la casa de Israel. Y Jesús se tomaba no la molestia, pero no es la palabra, se tomaba estos tiempos para irrumpir en el corazón de algunas personas, porque eran personas que si no lo hacía Dios, nadie lo iba a hacer, porque eran personas totalmente despreciadas. Entonces cuando Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo, entonces durante un tiempo Jesús muchas veces tiene que trabajar nuestro corazón, nuestro entendimiento. Tenemos que ser como preparados, por lo menos así lo viví yo. A mí me costó, yo me enamoré como enseguida de las cosas de Dios, pero eso no quiere decir que me convertí de inmediato. Me costó entender el orden que Dios quiere para mi vida, me costó entender la forma de que quería que yo viviera mi fe. Entonces, durante, diría, los primeros 2-3 años, recién como al tercer año, al principio yo, como les decía, cuando yo entré en este camino, estaba muy rota porque estaba en una situación gravísima espiritual, llena de demonios en el cuerpo, una situación personal totalmente destruida, me había quedado sin trabajo, ya la persona que estaba conmigo ya estaba hasta aquí, porque yo ya, cuando uno está enferma, y eso las mujeres lo sabemos muy bien, cuando una mujer está enferma nadie la quiere, ¿sí? Y eso es una realidad. Nadie quiere estar al lado de un enfermo. Los hombres quieren una mujer exitosa, que les vaya bien, sobre todo la gente que es materialista. Entonces yo era una mujer que era exitosa en ese tiempo. Antes, cuando entré en el camino, ¿cierto? Tenía un buen cargo laboral, era más joven, pesaba, 20 kilos menos, era guapa, una persona atractiva, lo que para el mundo, lo que ofrece el mundo, la imagen, el poder. No es lo mismo tener una novia que, que limpie una casa, tener una novia que tenga un cargo, por decir algo, humanamente, estamos hablando de una manera muy superficial, pero es para que me entiendan. Entonces,
cuando uno está en esa posición de poder, de estar como bien posicionado económicamente, socialmente, generalmente nos va bien en todo. Pero cuando empiezan los problemas ya nadie quiere estar contigo porque sin duda ya viene un agotamiento, un cansancio por las cosas que van sucediendo en la vida. Y así fue como me pasó a mí. Entonces llegó un momento, el trabajo era muy importante para mí en ese tiempo. Entonces, realmente lo que Dios quería hacer conmigo era cambiarme completamente. No porque todo lo que estuviera en mí estuviera malo, sino que quería tomar todos los dones y talentos que yo tenía, purificarlos, santificarlos para la gloria de Dios. Entonces yo siempre le reclamaba al Señor y le dije, bueno, tú me diste cualidades, igual tenía cualidades, pero son cualidades que están mal conducidas, entonces era muy necesario, y además una persona que era intelectualmente bastante racional en mi forma de vivir. Así que aquí estamos enfrente a un proceso de conversión, ¿ya? Entonces, como que Jesús la va instruyendo, le va aclarando, va teniendo una intimidad con ella, entonces a ella se le va abriendo el entendimiento. Y eso es un don, Dios estaba trabajando ya en ella. Entonces aquí vamos a ver los pasos de la conversión, porque a veces no tenemos claro qué es la conversión. Entonces, sin duda, que la perfección nunca la vamos a alcanzar verdaderamente. Eso es un camino de vida, la perfección del alma. Pero obviamente que hay situaciones que son más radicales, o sea, por ejemplo, tener una relación de concubinato es un pecado que a la vista de todo el mundo es súper evidente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el aborto, la promiscuidad sexual, el robar, el adulterio, son cosas que evidentemente la infidelidad, bueno, y todo lo que, el apartarse de Dios, el estar apartado de Dios también es un pecado, estamos rechazando a Dios. El que no está conmigo está contra mí, dice la palabra en un momento el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar con esta mujer? Entonces Jesús, primero, obviamente que aquí estamos en un encuentro de mucha misericordia. Entonces, vamos a hablar de dos cosas hoy, del proceso de la conversión y vamos a hablar de la misericordia de Dios. Porque realmente cuando tomamos la decisión de convertirnos, por lo menos cuando yo sentí el amor de Dios, porque solo el amor es capaz de transfigurar el corazón de otra persona, sobre todo cuando una persona ha vivido tanto tiempo separado de Dios. Entonces, muchas veces el Señor encuentra mucha más fe en mujeres como la samaritana, en personas como la samaritana, porque el saberse pecador en sí es una humillación, porque es muy bonito cuando hablamos de nuestros logros, de las buenas obras que hacemos. Entonces es como, hoy mira, no, esta mujer es una mujer de bien, ella siempre va a misa, hace buenas obras, tiene un buen matrimonio y todas esas cosas que son bonitas. Y no digo que no estoy en contra de eso, todo lo contrario, pero a veces como que vivimos la fe como muy egocéntricamente, centrado en nuestro propio ser, en nuestras propias acciones, y no vivimos la fe desde una manera, desde el perdón, desde la misericordia de Dios, desde el amor de Dios, porque finalmente Dios nos regaló la salvación.
Entonces, vamos aquí con los pasos. En este proceso de conversión es cuando yo tomo esa decisión trascendental. Yo puedo ser simpatizante de las cosas de Dios. Hay mucha gente que es simpatizante de las cosas de Dios, pero esa persona no ha terminado su proceso de conversión, ¿ya? Entonces, hoy día hay mucha confusión, porque hoy día uno de los obstáculos de la fe más grandes que hay es no reconocer el pecado. Y de hecho, uno de los pasos de la conversión es el reconocimiento del pecado. Y eso es lo primero, es el primer paso para realmente convertirnos. Dice, hay un solo ser que con su luz nos puede dar la conciencia del pecado. Ese ser tan maravilloso que es el Espíritu Santo. Sin esto se reduce solo a un sentimiento de culpa, sin reconocer a fondo nuestro pecado, y gracias a esto comenzamos a reconocer nuestras fallas. Entonces, cuando ya vamos caminando y nos vamos dando cuenta, ¿por qué le dije eso a esta hermana? No estuvo bien. Hay algo interiormente que nos acusa, pero de una manera, es para enmendarnos, para aprender a vivir. El Señor quiere que seamos considerados, que seamos amorosos, gentiles. Entonces, el Espíritu Santo siempre está, y entre ya más vamos trabajando nuestro interior. Pero esto es al comienzo, cuando realmente me doy cuenta de que metí la pata a full. Entonces, la conversión, y eso es importante, la conversión es una persona, es obra del Espíritu Santo. Esto no es un convencimiento intelectual. Dice, en cada uno de nosotros, solo Él puede darnos un nuevo corazón, la capacidad y la voluntad para volver a mirar a Dios, dejando atrás todas aquellas ataduras que nos alejan del amor de Dios, teniendo un pleno convencimiento de que me quiero alejar del pecado y de todas aquellas cosas que me atormentan. Entonces, por ejemplo, una chiquilla soltera, por ejemplo, que tiene un pololo, se acuesta con él, o al revés, un chiquillo que sale los fines de semana, se droga, se alcoholiza, se duerme con una persona, con otra. Esa persona está en una situación, y el día domingo va a misa porque los papás van a misa, por ejemplo, y se hace el disimulado delante de la familia, entonces va y comulga, por ejemplo, ¿ya? Puede que esa persona se arrepienta el día domingo, pero no es un arrepentimiento verdadero, porque el verdadero arrepentimiento, o sea, yo tengo que reconocer, esa persona no está viendo su pecado, porque esa persona lo que está haciendo es ignorar su pecado, ¿ya? Y se cree bueno, porque hay mucha juventud hoy que piensa que eso es normal, que eso está bien en la vida. Entonces dice, bueno, entonces así nos dejamos conquistar por Dios a una nueva vida, y tiene que ser de una manera en libertad, ya yo decido. Entonces primero dijimos el reconocimiento del pecado. El segundo paso de la conversión es el arrepentimiento. Y si no me arrepiento de que estoy actuando mal, ¿cómo voy a salir adelante? O sea, me tengo que arrepentir. Y hay muchas veces cuando yo viví muchos retiros cuando estaba comenzando mi vida de fe. Yo me acuerdo que retiros que lloré todo el retiro porque empecé a llorar mi pecado. Lloré, años estuve llorando, porque fueron tantas las metidas de pata que tuve en mi vida, que la verdad es que yo diría que los 2 primeros o 3 años me desangré. Me desangré, pero fue tan profundo toda esa experiencia, porque la viví desde la misericordia de Dios. Yo nunca sentí que el Señor me acusara. Sí, hay personas a veces en el entorno que te hacen sentir mal porque no entienden tu vida. Y justamente esa es una de las razones que Jesús intercepta la vida de muchos, porque las personas no saben cómo llegaste a ese punto. Y como que todos se horrorizan, dicen, oh, mira, esta mujer mira lo que hizo, pero nadie entiende realmente cuál es tu historia.
cuáles son las raíces, cuál es ese pozo profundo que solamente Dios puede penetrar esa profundidad de tu corazón. Él conoce cómo fuiste concebido, conoce tu infancia, conoce los traumas que hay en tu vida. Por lo tanto, en muchos casos, Jesús dice, yo no vengo por los sanos, vengo por los que están enfermos, porque a esos nadie los quiere, pero sí yo los quiero. O sea, es tanta la misericordia de Dios que Él nos quiere a pesar de toda nuestra miseria. Entonces, dice, aunque la conversión es obra de Dios, dice, el pecador se reconoce pecador y dice, me levantaré e iré a donde mi Padre. Eso es en San Lucas 15, 18. O sea, es como cuando me arrepiento y sentimos el deseo, el anhelo de volver a la casa del Padre. Entonces, lentamente yo me fui reconciliando con la iglesia y me empecé a sentir parte de un lugar donde yo había querido dejar de ser parte. Y yo me acuerdo muy bien en la adolescencia que yo no quise ser más parte de ese mundo, porque yo no puedo decir que alguien me trató mal en la iglesia, nunca fui acosada ni maltratada, nadie me dijo nunca, por lo menos en el mundo, yo me formé en la parte como sacramental, por decir algo, en el colegio, en la congregación del Verbo Divino. Entonces mi conocimiento de fe pasaba mucho. Yo nunca tuve vida parroquial, era como la espiritualidad de mi colegio y era muy bonita en realidad. Lo que pasa es que yo no estaba lista, yo estaba como bloqueada a esa situación, pero sí tengo recuerdos que en algunos momentos yo iba a misa y lloraba cuando era chica. No sé por qué, no sabía por qué lloraba, pero me emocionaba. Ni siquiera tenía pena, me emocionaba. Y seguramente ya mi corazón estaba clamando interiormente la presencia de Dios. Pero sin embargo, por otras circunstancias de la vida, a los 15 años no me quise confirmar. Y ahí ya entró, por decir, Satanás hizo papilla conmigo de ahí para adelante. Y yo me divorcié de Dios, pues, así literalmente. Y me acuerdo perfectamente, yo dije, no quiero nada con esta iglesia, son todos unos hipócritas. En general, como que, más que por los sacerdotes, era por la gente que justamente cuando Jesús se molesta por la hipocresía de la sociedad, que van y se golpean el pecho en la misa, pero no actúan en consecuencia a los valores cristianos. Entonces eso fue lo que a mí me generó mucha rebeldía y al final, como muchos, terminamos culpando a Dios y la consecuencia es el apartarse de Dios. Y eso es lo que terminamos haciendo, que por nuestras equivocaciones, porque somos irresponsables, en general estoy hablando de la sociedad, entonces no sabemos amar, no sabemos respetarnos, somos doble estándar. Entonces, en ese sentido, obviamente que cuando uno es joven y uno se va dando cuenta de muchas cosas, dice, estos son todos unos... Y eso es lo que la gente reclama, dice, ustedes son todos, los católicos son todos unos hipócritas. Bueno, eso es una opinión muy ignorante, obviamente, porque no conocemos desde adentro la realidad. Pero, obviamente, los católicos tibios son como, yo digo, aliados de Satanás, porque finalmente lo que consiguen, como no dan testimonio y se hacen llamar católicos, contaminan la fe de otras personas. Así como hay personas que viven la fe, hay otros que contaminan la fe. Entonces aquí pasamos al arrepentimiento, ¿ya? Entonces el arrepentimiento, dice, es un dolor en el corazón y detestación del pecado cometido. O sea, cuando ya yo detesto esa conducta, eso que cometí. Yo dije, desprecio esto que hice, está mal, ¿ya? Y como con el propósito de no pecar más en adelante. O sea, es volver a la casa de Dios. Entonces tenemos estos dos pasos y en el tercer paso, bueno, dice que el dolor y la tristeza de haber lastimado y ofendido a quien se ama o a alguien o a nosotros mismos
deberíamos, y a Dios también deberíamos tratar de enmendarlo. El tercer paso es la confesión del pecado, y aquí entramos ya también en la vida sacramental, que es la forma que Jesús dejó a través de San Pedro. Cuando le entrega las llaves, dice: todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Por lo tanto, necesitamos hacer una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras. En el Salmo 5:16 dice: perdón. Justo se me cortó la Biblia ahí. Perdón. Juan 20:23. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará, y a quienes se los retenga, Dios se los retendrá. O sea, aquí el Señor nos está claramente invitando a vivir la confesión sacramental. Y muchos dicen: ¿por qué me tengo que confesar con un hombre? Porque en ese momento, cuando actúa el sacramento, no es el hombre el que está actuando, es Jesús. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que el sábado pasado que yo en el momento de la confesión, que me había confesado de algo que parece como tan tonto, que en el fondo el Señor me estaba haciendo una invitación muy, muy potente de vivir mi vida cotidiana en santidad, ¿ya? O sea, que me esforzara a vivir la vida cotidiana con alegría, no porque yo ande triste por la vida, sino que en esos momentos cuando caemos en la rutina y se nos hace pesado el hacer la cama, el organizar los tiempos, entonces Dios me estaba viendo: Claudia, un pasito más, ¿ya? Vive con alegría en todo lo que hagas, ofréceme ese sacrificio. Entonces, como que Dios siempre nos está, eso es la perfección ya del alma, cuando aspiramos a vivir en esa santidad. Pero aquí estamos hablando de esos pecados gordos, cuando nos hemos apartado totalmente de Dios, ¿ya? En cambio, cuando ya son pecados veniales, Dios como que se las va arreglando para irnos dando lentamente el mensaje y poder nosotros ir como depurando esas cositas en las que todavía no entendemos cómo vivir nuestra vida cristiana. Y en el cuarto paso, entonces tenemos reconocimiento del pecado, el arrepentimiento, la confesión del pecado, y en el cuarto paso dice el arrepentimiento, reparación y reconciliación. Entonces, el arrepentimiento, para restaurar la unión con el amor de Dios, exige muchas veces resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano, ¿ya? En Hechos 26-29 dice así: Pablo respondió: quiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser lo que yo soy, aunque sin estas cadenas, sin ataduras, ¿ya? Entonces, un buen reconocimiento de pecado, arrepentimiento y una buena confesión implica voluntad eficaz de cambio y fidelidad a Dios, que se note en nuestra vida concreta después de cada confesión. O sea, ahí cuando empezamos a dar testimonio, o sea, hoy día, por ejemplo, a mí que me registren, ya nadie puede decir algo grave de mí, a lo mejor le puedo caer mal, pero ya es una cuestión de piel. O, obviamente que nadie es perfecto. Entonces, volviendo a la palabra, entonces, finalmente, cuando logramos realmente reconocer a Dios, entonces cuando el Señor nos dice:
hoy soy yo el que está hablando contigo. Y entonces cuando sentimos que es Dios el que está hablando con nosotros, es ahí cuando realmente el Señor como que algo sucede, se produce ese como cambio, porque realmente ella logró ver a Jesús, ella pudo reconocer a Dios. Y nosotros, si no reconocemos a Dios, a Jesús, ¿de qué nos vamos a arrepentir? O sea, si no logramos en este proceso ver a Dios, no podemos arrepentirnos de nada. O sea, es como que, claro, a lo mejor tiene una buena intención, pero finalmente no estamos viendo a Dios. Entonces, Jesús se le revela en el corazón a esta mujer. Entonces es ahí donde se produce el milagro, este milagro. ¿Y qué sucede más adelante? Bueno, dice, en este momento, justo en ese momento, dice, llegan sus discípulos y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Tengamos en cuenta que yo voy a buscar el Talmud, que es una ley, no sé si es ley del Torá, puede ser, donde los hombres dice que dan gracias por 3 cosas todos los días. Creo que por no estar enfermo, por no ser mujer, y son como 3 razones que la voy a buscar porque es muy potente. O sea, como que la existencia de una mujer siempre ha tenido como una existencia de segunda clase. De hecho, hay hombres en el pueblo judío se da gracias por no ser mujer. O sea, así de complejo es nuestra existencia. Entonces, aquí Jesús también muestra cómo Él enaltece a la mujer, cómo Él le quiere dar dignidad a la mujer y le da protagonismo a la mujer también, la hace parte de la misión. Dice, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería de ella o de qué estaban hablando. La mujer dejó allí el cántaro, regresó al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían, maestro, come algo. Pero él les dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Bueno, sin duda que acá dice que la mujer dejó allí el cántaro y regresó al pueblo y le dijo a la gente. Y eso fue el resultado, o sea, ese cántaro representaba su realidad. Ella en ese momento le entrega el cántaro, le entrega esa realidad, su situación y la deja a los pies del Señor. Lo más probable es que más adelante van a suceder otras cosas, pero fue en ese momento en cuando ella se sintió invitada por el Señor, amada por Dios, perdonada por Dios. Entonces vemos la misericordia de Dios en este momento, porque Él en ningún momento le recrimina, pero también es claro, ¿se fijan? Que Dios no la acusa en ningún instante, pero también le habla claro. Entonces es muy bonito como Dios con estas palabras con paciencia. Yo me acuerdo que en esos 4 años y medio, 4 años, cuando ya tuve que ir tomando decisiones importantes los primeros 4 años, a mí me costó pero no porque no quería, siempre les digo esto, por miedo. Tenía miedo, no sabía que venía, no lograba entender que podía confiar en Dios. Entonces, por todas las heridas que traemos desde niños, nuestros traumas, nuestras faltas de autoestima, las carencias, los abandonos, los rechazos, todo eso está en nuestro inconsciente. Entonces, para tomar el cántaro y dejarlo a los pies del Señor y que haga como Él quiera, es un proceso muchas veces que nos lleva a algo mucho más complejo,
O sea, es una decisión también que pasa por el espíritu, pero también es una decisión, todo el daño psicológico que tenemos. Entonces, hay personas que no se sienten capaz, no se sienten capaz. Entonces, no tenemos que juzgar, no tenemos que juzgar a las personas. Yo le doy gracias a Dios por toda la experiencia de Dios que tuve, porque sin duda que era el único que podía realmente conocer mi situación, entender lo que yo estaba pasando. Yo sé que hay mucha gente que no creyó en mí. Hay mucha gente que me despreció porque yo no les hacía caso, no tomaba las decisiones cuando ellos me decían, pero porque no era de ellos la obra, y eso nos cuesta mucho entender. La obra era de Dios. Y yo vuelvo a recordar, siempre recuerdo esto, me acuerdo que en la peregrinación a los santuarios marianos, una persona quiso aparentemente hacerme una corrección fraterna porque le parecía que mi conducta era inapropiada, y en realidad lo que les molestaba era que yo salía sola, a veces temprano, porque todos se levantaban no tan temprano, y yo quería ir al Santísimo. Entonces yo quería estar ahí, tenía tanto que hablar con el Señor, y quería estar ahí a los pies de Jesús. Me acuerdo en Fátima que yo estuve toda una mañana en la capilla, entonces me buscaba los horarios de los rosarios, de la misa, y como que quería estar sola con el Señor. Entonces a veces me arrancaba un poquito del grupo, igual puede ser un poquito de rebeldía, pero nadie entendía lo que yo estaba viviendo interiormente. Entonces, como hay personas que siempre están pendientes de lo que hacen los demás, yo avisaba y todo. De hecho, este lugar era como al lado del hotel, no había que temer, digamos. Pero entonces yo sentía esa necesidad de estar. Yo quería que el Señor me hablara, quería entregar todo, dejar todo ese cántaro en esa peregrinación. Y me acuerdo que una señora en un momento me dice: Claudia, quiero hablar contigo. Lo que pasa, me dice, que tu comportamiento es un poco errático, me dice. Y cuando me estaba hablando, se para y me dice: no voy a poder decirte nada, me dice. ¿Y por qué? Le digo yo, si la escucho, no tengo problema. Que el Señor me acaba de mostrar, me dice, que Él te guía, que yo no te diga nada. Entonces, yo siempre recuerdo ese momento como con mucho cariño. Digo: gracias, Señor, porque el Señor siempre me protegió de la cizaña, de esto de no comprender mi conducta. El Señor sí sabe lo lastimados que podemos estar. Entonces, Él me protegió de toda esa mezquindad del ser humano, de querer controlar al otro, de querer decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. En cambio, Jesús, Él me daba toda la libertad para que yo fuera auténtica. Él me estaba diciendo que Él me amaba así como yo era. Entonces, a Él no le molestaba que yo me fuera temprano al Santísimo y que fuera a la misa. De hecho, yo creo que hasta se gozaba, porque los otros andaban preocupados del shopping, no todos. Pero yo la verdad es que fui a ese viaje, para mí fue un regalo. Yo no tenía plata para viajar, entonces para mí era un viaje muy importante, era un regalo de Dios, alguna oportunidad que a lo mejor no se me iba a volver a dar en la vida. Entonces yo quería aprovechar cada segundo, cada momento, cada suspiro con el Señor. Y bueno, yo creo que esa peregrinación para mí fue como dejar el cántaro a los pies del Señor. Después de ese viaje mi vida cambió radicalmente en muchos aspectos, así que bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes hoy, de este proceso de conversión, que no siempre la conversión es inmediata. Hay que trabajar a veces, porque cada persona tiene su propia historia. Entonces a veces queremos nosotros hacer el milagro y ese milagro le corresponde al Señor. Dice que la conversión es obra del Espíritu Santo. Sí, es importante hablar de Dios y todo, pero con mucho respeto y sobre todo con mucho amor, entendiendo que no conocemos la realidad del otro, ¿ya? Así que bueno,
Vamos a disponer nuestro corazón en este momento. Vamos a darle gracias a Dios porque es un Dios lleno de misericordia, que nos perdona, que nos alienta. Yo siempre pienso, Jesús me tuvo más fe que el resto. Él sí creyó en mí y me lo hizo saber. Así que Él me dijo, soy yo el que estoy hablando contigo. Bendito sea Dios. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que venga una vez más a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra historia. Desde el momento de nuestra concepción hasta este momento presente. Ven Espíritu Santo, ven con tus dones, con tus carismas. Ven con el don de sanación, Señor. Ven a esta comunidad virtual, Señor, sobre estos hermanos, hermanas que están en este momento escuchándote a ti, Señor, porque tú hoy te estás revelando en su corazón, en su interior, en todo su ser. Ven Espíritu Santo, ven sobre la familia de todos estos hermanos, los que están ahora, los que verán este video tal vez en diferido o tal vez más adelante. Toca, Señor, nuestra historia, nuestra vida. Queremos dejar ese cántaro a tus pies, Señor. Todos nuestros sufrimientos, nuestras metidas de pata, nuestro pecado, las consecuencias del pecado, nuestras faltas de perdón, esos momentos donde nos traumamos, Señor, ese momento cuando nos apartamos de ti. Hoy queremos volver a la casa del Padre, porque sabemos que eres tú quien está hablando con nosotros, Señor. Ariana y Ariara. Iria. Sharia Mahiri. Ari 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 Irisana Ari 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 Ala Sharia Iri Ari Ari Laria Irisana. Y decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado, no, porque son las fiestas patrias, y el sábado subsiguiente. Así que les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Que tengan un lindo día. Bendiciones, hermanos. Chao, chao.